Un gran saludo para todos. Sean bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión les traemos problemas de ecuaciones. ¿Cómo resolver problemas de ecuaciones? Normalmente cuando hablamos de ecuaciones, se nos vienen a la mente la resolución de ejercicios de ecuaciones. Justamente aquellos ejercicios que por su parte mecánica, y si aprendemos a resolverlos, son bastante sencillos. Se nos complica en el momento en que nos dicen y nos piden llevar estos ejercicios a problemas de ecuaciones. Cuando ya no nos dan el ejercicio planteado, sino que nos dan un problema y ya es tarea de nosotros encontrar el planteo de este problema y poderlo resolver, entonces ahí es que se nos complica. ¿Por qué se nos complica? Normalmente se complica porque resolver problemas de ecuaciones implica tener un grado de razonamiento. Pero no es que el razonamiento simplemente depende del pensamiento de cada persona, sino que en realidad hay técnicas que nos pueden ayudar a que desarrollemos esta capacidad de razonar. Entonces vamos a utilizar estas técnicas hoy para que ustedes puedan ir entendiendo esta clase. Como decía, hoy veremos problemas de ecuaciones, y en estos problemas de ecuaciones, que van a ser bastante sencillitos, va a ser de nivel básico, vamos a tener dos clases de problemas de ecuaciones. Esta primera, que va a ser solamente para aprender problemas básicos, problemas fáciles, y luego vamos a tener una próxima clase en la cual veremos unos problemas un poco más complejos. Bien, cuando hablábamos de problemas de ecuaciones, entonces normalmente lo que estamos diciendo es que vamos a llevar algo del lenguaje común hacia lenguaje algebraico. Es el primer paso que tenemos que aprender. Entonces, si vamos a llevar un enunciado de un lenguaje común a un lenguaje algebraico, tenemos que estar pilas en esto, ¿no? Entonces, para esto vamos a entender primero qué es un lenguaje común. Si yo en lenguaje común digo compré 3 zanahorias, por ejemplo, simplemente será aquello, lo que he hablado. Pero si yo en lenguaje quiero transformar eso al lenguaje algebraico, entonces yo tendré que asignarle una letra a las zanahorias y lógicamente también irá acompañada del número 3. Para ir entendiendo más el asunto, entonces vamos a ir entendiendo de qué se trata el cambio del lenguaje común al lenguaje algebraico. Si yo, por ejemplo, en lenguaje común se me pide un número, en lenguaje común yo lo escribiría de esa forma, es un número. Pero en lenguaje algebraico, al yo buscar un número, simplemente yo le voy a asignar una letra, que para mi entendimiento y por la facilidad y por la costumbre, voy a decir que es la X. Si yo le asigno la A, la B, la C, la Y, no hay ningún problema. Para mi entendimiento y por la facilidad y por la costumbre, voy a decir que un número lo voy a llamar X. Si yo, por ejemplo, ya he dicho que dentro de un lenguaje común es un número y dentro del lenguaje algebraico es X, ya que no conozco su valor, simplemente sería una letra. Pero también se me puede decir dentro de un lenguaje común un número más 3. Y si en el lenguaje común me dice un número más 3, yo voy a ir razonando un poco y voy a recordar que un número era X. Y si me dice un número más 3, significa que a ese número le voy a sumar 3. Y la cuestión del número 3 está muy claro, debido a que ese número sí lo está indicando, está diciendo claramente 3. Lo que se desconoce en realidad es un número, y por eso el número sigue siendo X, más las 3 unidades que luego nos pide. Si, por ejemplo, busco otro enunciado y ahora se me pide el doble de un número, si se me pide el doble de un número, entonces yo voy a recordar, normalmente cuando a mí me piden el doble de algo, lo que yo hago casi siempre es multiplicar ese número por 2, que es lo que siempre hago. Si a mí me dicen el doble de 5, yo multiplico el 5 por 2 y obtengo el valor. Lo mismo voy a hacer acá. Si me dice el doble de un número, lo que voy a hacer es multiplicar ese número por 2. Y si multiplico 2 por x o x por 2, mi resultado va a ser 2x. Entonces el doble de un número será 2x. Si por otro lado se me pide también el triple de un número,
va a suceder lo mismo. Cuando yo quiero buscar el triple de algo, lo que hago generalmente es multiplicar esa cantidad por 3. Voy a obtener de que el triple es nada más y nada menos que 3x. Si se me pide, por ejemplo, la mitad de un número, yo debo entender de que cuando se me pedía el doble, lo que yo hacía era multiplicar por 2. Pero cuando me piden la mitad de algo, ¿qué es lo que yo hago? Lo parto o lo divido para 2. Entonces, si a mí me piden la mitad de un número, será igual a ese número que representa la x dividido para 2. Y en fracción algebraica, x dividido para 2 significa x sobre 2. Entonces, una vez que tengo esos primeros transformaciones del lenguaje común al lenguaje algebraico, en realidad esto lo podemos hacer por medio de razonamiento con muchas otras cosas. Vamos a hacerlo hoy solo con las cosas más sencillas para que se vaya entendiendo. Voy a poner algunos ejemplos más. Voy a borrar básicamente lo que está en el lado de abajo para que no se pierda lo primero, que es esencial, saber que un número se representa con cualquier letra. Entonces, nos habíamos quedado hasta la mitad de un número. Si yo quiero entonces obtener ahora la cuarta parte de un número, transformarla del lenguaje común al lenguaje algebraico, entonces voy a decir ahora la cuarta parte de un número. Voy a decir que la cuarta parte de un número, cuando yo quiero obtener la cuarta parte de algo, lo que hago normalmente es dividir ese algo para 4. Es lo mismo que estoy haciendo, ¿no? Entonces termino dividiendo x para 4. Si me dice, por algún lado me piden ahora que yo traduzca del lenguaje común al lenguaje algebraico dos números, ya si hablo de dos números, puedo entender de que uno de los números puede ser x y el otro de los números podría ser y, siempre y cuando sean dos letras distintas. Mire que se habla de dos números, entonces no podría poner dos veces x porque sería dos veces el mismo número, cuando en realidad estoy pidiendo dos números. Y si pido tres números sería x, y, z. Pido cuatro números, podría ser a, b, c y d, depende de cuántos números queramos obtener. Como son varios números, deben ser varias letras. Por último, si yo digo la suma de dos números, yo pido la suma de dos números, entonces voy a saber si los dos números eran x y y, entonces la suma de ellos será x más y. De esta manera hemos aprendido algo bastante sencillo, bastante fácil, que simplemente es traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Lo hemos hecho con situaciones bastante puntuales y bastante fáciles, ya que estamos todavía en un nivel básico. Entonces voy a proceder a borrar esto para, ya basado en este primer aprendizaje que hemos tenido, que es lo básico para aprender a resolver problemas, para poder avanzar ya con la resolución de un primer problema. Bien, entonces, antes de resolver problemas, yo tengo que tener claro que todo problema siempre va a constar de tres partes. Todo problema entonces consta de tres partes, y las tres partes van a ser las siguientes: planteo o planteamiento, que es la primera parte; la segunda, que va a ser la resolución; y la tercera, que va a ser la respuesta. ¿Cuál era la diferencia entre un ejercicio mecánico de ecuación, que es uno de los que ya hicimos anteriormente? Cuando nosotros hacemos un ejercicio mecánico de una ecuación, simplemente nos estamos situando en esta parte, solo lo estamos resolviendo. Esa es la diferencia entre un ejercicio mecánico y un problema. Cuando es un problema, tenemos tres etapas que están bien diferenciadas y que son planteo, resolución y respuesta. En el caso del planteo, como habíamos dicho, es la primera etapa, es la etapa más importante de todo el problema, y es la etapa en la que nosotros vamos a traducir todo lo que está en lenguaje común y lo vamos a llevar a lenguaje algebraico. Cuando ya lo hemos llevado al lenguaje algebraico, vamos a tener planteado una ecuación
en la cual vamos a entrar a la etapa de resolución, que es una etapa que ya nosotros conocemos, que es la resolución del ejercicio, que ya lo hicimos anteriormente. Y al final vamos a entrar a la etapa de la respuesta, que la etapa de la respuesta es importantísima y siempre depende de la pregunta del problema. No es lo mismo que yo le diga tengo 20 manzanas y 30 peras y al final le pida dígame cuánto vale cada pera, que le diga cuánto vale cada manzana. Si yo en mi pregunta pregunto por las peras, lógicamente debo de contestar lo de las peras. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces tenemos clara la segunda etapa de aquello, que los problemas constan de planteo, de resolución y de respuesta. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo resolver un problema y vamos a utilizar un método bastante sencillo para ir entendiendo cómo razonarlo, ¿verdad? Vamos a ver un primer problema que es bastante sencillo y dice lo siguiente. Lo voy a escribir para que lo tenga usted claro. María es 7 años mayor que Pedro. Si entre ambos suman 45 años, viene la pregunta, ¿qué edad tiene cada uno? Bien, tenemos un primer problema planteado que nos dice María es 7 años mayor que Pedro. Si entre ambos suman 45 años, ¿qué edad tiene cada uno? Bien, como había dicho, estábamos hablando de un problema y el problema tenía 3 etapas bien diferenciadas, que eran, lo voy a escribir por aquí, planteo, iba a ser mi primera etapa, la segunda iba a ser la resolución y la tercera etapa iba a ser la respuesta. Bien, vamos a empezar entonces ahora con la etapa del planteo. ¿Y qué vamos a hacer en la etapa del planteo? Vamos a ir obteniendo los datos más importantes del problema. Vamos a ir llevando este problema de lenguaje común hacia lenguaje algebraico. Entonces vamos a entender, según el problema, que nos habla de María. María, vamos a obtener los datos. También nos habla de Pedro. Y también nos habla de que entre ambos suman 45. Bien. ¿Qué vamos a entender primero y qué pregunta me voy a hacer yo primero? ¿Conozco la edad de María? No la conozco. ¿Conozco la edad de Pedro? Tampoco la conozco. Lo que sé, en realidad, es que si no conozco la edad de María, voy a decir que es un número, y como un número se representa con la X, hasta ahí estamos bien. Solamente María valdrá X. Una vez que ya sé que María tiene de edad un número que es representado por la X, voy a ver que dentro del problema tampoco conozco la edad de Pedro. Si yo voy a hacer un problema de estos sencillitos, si yo no conozco la edad de María ni la edad de Pedro, lo primero que tengo que hacer es igualar las edades. Cuando usted va a comparar algo, lo primero que usted hace es igualar y luego establece una diferencia entre los dos. Entonces hemos igualado primero las edades, ninguno de los dos lo conozco, pero el problema me da una pista esencial, cual me dice que María es 7 años mayor que Pedro. Si hasta ahí están iguales, ¿qué debo de hacerle yo a María para que cumpla con el problema siendo 7 años mayor a Pedro? Pues lógicamente y fácil, lo único que yo tengo que hacer a María, sumarle 7. Si me pongo pilas ahí me voy a dar cuenta que si los comparo a los dos, hasta mientras estaban en X estaban iguales. Ahora que María tiene más 7, María va a tener lógicamente 7 años más que Pedro. Bien, entonces como quiero formar mi ecuación, voy a basarme en el problema otra vez y voy a decir que María, voy a trabajar todavía en letras, más, que dice María, más la edad de Pedro, más Pedro, van a ser igual a 45 años. Hasta ahora lo tengo todavía de forma verbal.
María más Pedro igual a 45. Hasta ahí voy teniendo ya un aspecto más claro. Ahora, ¿qué quiero hacer? Ya lo quiero llevar totalmente al lenguaje algebraico. Entonces lo que voy a hacer, una vez que ya tengo resuelto aquello, voy a comenzar a reemplazar los valores. Donde tengo María, ya no voy a poner la M de María, sino que voy a poner cuánto vale María. En este caso será X más 7. Donde tengo Pedro más Pedro, voy a poner más y voy a tener que Pedro vale X. Entonces debo sumar X que vale Pedro y todo eso va a ser igual a 45. Si usted nota, para llegar a esta ecuación y transformar todo lo que se decía acá en lenguaje común al lenguaje algebraico, lo que he ido haciendo es un proceso mental, que es un proceso que es una técnica importante para aprender a razonar. Entonces no es cuestión de darles el problema y allá verán cómo lo resuelve, hay que dar también las técnicas para que el estudiante aprenda a razonar. Entonces hemos dado ya la técnica que considero más fácil y más precisa para esto. Entonces hemos transformado del lenguaje del lenguaje común hacia lenguaje algebraico. Una vez que yo ya lo tengo transformado, ya llego a la etapa de la resolución, que es una etapa que a estas alturas ya debemos conocer porque ya lo hemos visto en los dos videos anteriores. Una vez que yo llego a esa etapa de la resolución, sé que tengo una ecuación y como tengo una ecuación voy a resolverla. Y para resolver una ecuación, lo primero que yo hacía siempre era poner el igual y luego me comenzaba a preguntar, recordando que antes del igual solo debían ir las letras y después del igual solo los números. Entonces me comenzaba a preguntar, X está en su lado, antes del igual si está en su lado, entonces lo dejo. 7 está en su lado, no está en su lado, tengo que cambiarlo. Y cuando lo cambio, cambia de signo también o cambia de operación. Luego tenía más X, como está antes del igual, también se queda, está bien en su lado. Y por último tengo 45 positivo, que como está en su lado, también se queda. No estoy profundizando mucho en la resolución de la ecuación porque es algo que ya debemos conocer. Y si no lo conocemos, por favor, ver los dos videos anteriores y vamos a estar claritos en ese asunto. Bien, entonces una vez que ya tengo aquello, voy a resolver. Entonces sumo X más X, va a ser igual a 2X, sigue el signo igual. Por otro lado tengo menos 7 y más 45, que será igual a 38. Una vez que tengo el valor de 38, voy a decir entonces que antes no debe quedar ningún número. Entonces ese número que está multiplicando pasa a dividir. Cuando ya resuelvo esto, mitad 1, mitad 19, obtengo que X es igual a 19. Y ojo, porque ya resolví el ejercicio, terminé la segunda etapa. ¿Qué tengo que hacer ahora y qué tengo que estar claro? Que nos viene la tercera etapa. La tercera etapa, que es la etapa de la respuesta y que es una etapa importantísima. Cuando hablamos de un problema, yo no me puedo equivocar en ninguna de las tres. Si me equivoco en una, ya hice mal todo el problema. Entonces tengo que estar claro en eso. Todas las tres etapas tienen que estar bien hechas. He hecho la primera, he hecho la segunda y viene la etapa de la respuesta. Para entender esta etapa de la respuesta, yo me voy a basar únicamente en la pregunta. Voy a buscar la pregunta y me dice ¿qué edad tienen cada uno? Me está pidiendo la edad de las dos. Si yo voy al problema, sé que aquí X vale 19, esa va a ser mi respuesta. Para obtener la solución del ejercicio, una cosa es la respuesta y otra cosa es la solución. Bueno, ese es un problema que después en otro video lo aclaremos cuál es la diferencia entre los dos. Una vez que yo ya obtuve la respuesta, que es 19, voy a obtener mi solución. Y para obtener mi solución voy a volver a la etapa del planteo. Voy a ver que X vale 19 y voy a ver que habla de María y de Pedro. ¿Cuál de los dos vale únicamente X? Me doy cuenta que quien vale únicamente X es Pedro. Entonces yo ya no necesito seguir diciendo que Pedro tiene X años porque ya ahora ya sé que Pedro tiene 19 años. He reemplazado la X por el 19. Y si yo quiero saber la edad de María, también voy a hacer lo mismo y donde tenía la X, ya no voy a poner la X, sino que lo voy a reemplazar por el valor de la X
que es 19. Entonces la edad de Pedro está clara, es 19. Y la edad de María sería 19 más 7. Si quiero saber cuánto es 19 más 7, simplemente es una suma. Y esa suma va a tener como resultado el valor de 26. Entonces, cuando voy a la respuesta, ahora sí pongo la solución del problema. Voy a decir que María tiene 26 años y Pedro 19. Bien, he resuelto el ejercicio. ¿Por qué es importante la etapa de la respuesta o la etapa de la solución? Es importante porque va a depender siempre de la pregunta. En este caso me pregunta de los dos. Pero ¿qué tal si no me preguntaba de los dos y solo me preguntaba de la edad de María? Pues tendría que haber contestado que María tiene 26 años. Si solamente me preguntaba la edad de Pedro, yo tenía que haber contestado que Pedro tiene 19. Y aquí es donde puede venir un problema, porque ¿qué tal si me preguntan cuál es la edad de María? Y yo contesto simplemente con la respuesta que tengo acá, sin darme cuenta. Voy a decir que María tiene 19, y no es verdad. María tiene 26. Entonces por eso tengo que estar muy pilas en esta etapa, porque es importantísimo conocer cómo se debe responder, y siempre se debe responder de acuerdo a la pregunta. Entonces hasta aquí vamos a llegar en el video de hoy. La próxima clase vamos a ver unos problemas un poquito más complicados, y les voy a ir dejando también algunos problemas para que ustedes practiquen dentro de sus hogares, ¿no? Entonces les agradezco la atención prestada y nos vemos en el próximo video.